¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Enrique Paz, yo soy médico de planta del Hospital Garrahan y de Hospital Chorruca. Y como dijo la doctora, también entré en la parte de la estadística un poco por motivación propia. Hice un posgrado en bioestadística en la Facultad de Ciencias Exactas, más que nada por, como le pasará a muchos, sobre todo cuando leen los artículos, se encuentra con mucha terminología, muchas cosas de bioestadística que no siempre son fáciles de entender y a veces en los lugares en que trabajamos no tenemos gente con quien consultar. Nuestra especialidad, como muchas de las otras especialidades, forma parte de la ciencia y generalmente la ciencia se ocupa de fenómenos observables. Observando estos fenómenos, generalmente se formulan leyes que explican los fenómenos que observamos y la estadística, más que nada, una forma de decirlo, es una tecnología al servicio de las ciencias, sobre todo la nuestra, donde la variabilidad y la incertidumbre forma parte de todos los días. Esto es un dicho de un estadista español: la bioestadística enseña y ayuda a investigar en todas las áreas y ciencias de la vida donde la variabilidad no es una excepción, sino la regla. Pero en definitiva, ¿qué es la estadística? Es una ciencia que se encarga de sistematizar, recolectar, ordenar y presentar los datos con respecto a un fenómeno que estamos estudiando y que presenta para nosotros una variabilidad o una incertidumbre. De esta recolección va a tratar de deducir algunas leyes o algún fenómeno común que los rija, y a través de esto va a tratar de hacer una previsión o va a tratar de tomar una decisión o obtener conclusiones. De esto se distinguen las tres ramas principales de la estadística descriptiva, que es la que más van a ver, sobre todo en los trabajos publicados. La estadística probabilística, esta por ejemplo es una de las ramas que se basa por ejemplo en la predicción del tiempo, y la inferencial, que es una rama sobre todo bastante nueva, empezó a desarrollarse más que nada a partir de 1980, a pesar de que no lo crean, y lo que hace es justamente eso. Desde los datos que tuvimos podemos tomar alguna conclusión, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y en los pasos de la formulación de un estudio estadístico, un diseño de trabajo, un poco hablaba la doctora, lo primero es plantear una hipótesis. Nosotros tenemos que poder resumir nuestro trabajo o lo que queremos encarar con una simple pregunta. Un ejemplo para nosotros que somos cirujanos, porque lo vamos a desarrollar un poco a lo largo de la charla, es por ejemplo, nosotros tenemos la cirugía laparoscópica y hacemos la apendicitis convencional. La apendicitis laparoscópica es mejor que la convencional que venimos haciendo antes. Entonces, a partir de esa pregunta, nosotros vamos a poder diseñar nuestro trabajo, determinar qué individuos van a pertenecer al estudio, qué datos vamos a necesitar recoger, eso vamos a hablar un poco también. Una vez que tenemos el diseño, vamos a continuar con la recolección de datos. Una vez que tenemos nuestros datos, vamos a necesitar ordenarlos, todos esos datos que recogimos, y describirlos, y a partir de eso hacer un análisis y ver si podemos sacar una inferencia sobre esta población que estudiamos, lo cual no siempre es así. Entonces lo que hablamos es, primero se plantea una hipótesis, se va a diseñar el estudio para ver cuál va a ser nuestra población o nuestra muestra, la recolección de datos, el análisis y después las conclusiones, que se coinciden más o menos con la forma en que se presenta habitualmente una publicación, un estudio. Entonces tenemos, para empezar a hablar, generalmente vamos a hablar de población, que es el conjunto que generalmente nosotros estamos interesados en estudiar o al que vamos a necesitar para responder a nuestra pregunta, lo cual no necesariamente quiere decir, cuando pensamos en población, por ahí una cantidad grande de personas, pero sí, generalmente no siempre es posible abarcarlo en su totalidad, no tanto por el tamaño, sino por otras cuestiones. Por ahí nos interesa saber cuál es el desenlace de las apendicitis laparoscópicas y las convencionales por ahí en la ciudad de Buenos Aires, y no tenemos acceso a esos datos, así que por lo cual vamos a necesitar tener un conjunto selecto, que es la muestra, que en lo posible debería ser similar a nuestra población más grande y estar formados por miembros que tengan características similares a las que encontraríamos si estudiamos con nuestra población entera. Entonces, de esta muestra, de esta población, vamos a sacar información que va a estar resumida en variables. ¿Y qué son las variables? Es una característica que vamos a observar en los individuos, que como varía, gente con mucha imaginación le puse ese nombre, variable.
Y de acuerdo a esto vamos a tener obviamente distintos tipos. Esto va a ser importante sobre todo a la hora de elegir qué tipo de estudio estadístico vamos a tener que usar. No vamos a hablar en la charla de qué estudio se va a usar para cada tipo de estudio, porque obviamente no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, básicamente hay dos tipos de variables que son las cualitativas. Básicamente son las que no son asociadas a números y con ellas no se pueden hacer operaciones matemáticas. Y las cuantitativas son numéricas, que sí toman valores numéricos y con ellas sí se pueden hacer básicamente cuentas. Dentro de las cualitativas tenemos los nominales, que no se las puede ordenar en ningún tipo de rango. Un ejemplo es el sexo, el grupo sanguíneo. Y las ordinales que sí pueden tener una prioridad o un orden, por ejemplo, el estadio tumoral, un grado de hidronefrosis o la intensidad de dolor. Y por el lado de las cuantitativas o numéricas también tenemos las discretas, que toman números de valores enteros, por ejemplo, el número de cirugías y el número de internaciones, o sea, no podemos tener una cirugía y media o una internación y media. Y las continuas que sí toman valores infinitos, ¿no? Como puede ser el peso, lo que son todo lo relacionado con el tiempo, la duración de cirugía o el tamaño o medidas de tamaño tumoral. Esto lo veíamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a recoger nuestros datos, la mayoría de los programas estadísticos trabajan con números, no trabajan con nombres que nosotros le podamos dar. Entonces es una buena idea codificar estas variables como números para después no tener que hacer el trabajo de vuelta cuando vayamos a utilizar un programa estadístico, volver a pasarlas a números. Después el programa nos va a poder asignar a cada uno de estos números que nosotros la codificamos una etiqueta para saber qué era ese número que le dimos, obviamente. Un ejemplo habitual es, por ejemplo, de variables cualitativas, el sexo. Generalmente se asigna 1 para hombre, 2 para mujer, puede ser a la inversa si alguna feminista del público se siente ofendida. Por ejemplo, tipo de cirugía, 1 vamos a convencional, 2 laparoscópica. Y estadio tumoral, por ejemplo, los ordinales, que obviamente tienen que siempre respetar el orden. Por ejemplo, el 1 es el estadio 1 para que no se preste a confusión después cuando procesemos los datos. Y una vez que recogimos los datos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Una vez que tengamos nuestra base de datos, entra una parte que se llama la depuración de las bases de datos. Vamos a tener que ver qué datos faltan, qué datos tenemos. Y generalmente eso se puede hacer a partir de dos formas. Una es la forma de tablas, que es lo que se conoce como tablas de frecuencia, y otro a través de los gráficos. Ambos son equivalentes y nos permiten tener una idea acabada de qué es cada uno de los datos que tenemos, si hay errores en estos datos, y las dos exponen ordenadamente la información recogida. Las tablas de datos van a ser un poco más específicas que los gráficos. Esto es un ejemplo de una tabla de frecuencia. Generalmente las tablas de frecuencia nos van a indicar los datos de dos formas, de una frecuencia absoluta. Por ejemplo, acá tenemos el sexo. La frecuencia absoluta nos va a decir que tenemos 636 personas o pacientes con el sexo de hombre y 881. Y la frecuencia relativa, que son básicamente los porcentajes, y nos va a indicar qué porcentaje representa ese de la muestra total nuestra. Pero así todo, obviamente cuando uno tiene poca población, uno puede tener una idea acabada con solamente tener la tabla de frecuencia y los gráficos, pero cuando empieza a trabajar con muestras mucho más grandes, tiene que tener alguna forma de poder resumir los datos. Y eso es a través de lo que se llaman los estadísticos y los parámetros, que es por ahí, presta a veces confusión. Entonces, el parámetro generalmente es una cantidad numérica calculada sobre la población. Por ejemplo, puede ser la altura promedio de la población argentina. Y la idea de los parámetros es resumir toda la información que hay en la población de forma de tener una idea general y sin tantos datos. Cuando nosotros hacemos este mismo cálculo sobre una muestra, hablamos de estadístico. Por ejemplo, sería la altura media de todos los que estemos en esta sala. Si un estimador se usa para aproximar generalmente un parámetro de una población más grande, se llama, estadístico se llama estimador. Y generalmente se lo usa de forma alternante. Entonces, a veces en algunas publicaciones van a ver que hablan de estadísticos y otros hablan de estimador. Y también, obviamente, vamos a tener distintos tipos de estadísticos. Los estadísticos de posición, que van a dividir el conjunto de nuestros datos
en una cantidad ordenada. Los más frecuentes que van a ver son los percentiles y los cuartiles. Los centrales, que indican los valores con respecto a que los datos parecen agruparse o la mayor cantidad de datos giran alrededor de ese valor central. Los más conocidos son la media, la mediana y la moda. Y los de dispersión, que indican qué tan variable es mi muestra. Los más frecuentes que por ahí vieron en un trabajo son las de desviación típica y menos frecuentemente coeficiente de variación, rango, varianza, que vamos a ver ahora un montón. Y forma y asimetría, esto por ahí no lo van a ver tanto en las publicaciones, pero sí toma importancia a la hora de hacer los estudios estadísticos. Entonces teníamos el centro de dispersión, cuánto varía, la posición que la forma en grupos y la forma que no vamos a hablar mucho en este momento. Entonces hablamos de los de posición, teníamos los percentiles. Básicamente el percentil es una medida, que generalmente se expresa en un porcentaje obviamente, en la cual deja un porcentaje de nuestra población por debajo de esa medida. Puede ser de cualquier orden, por eso esto dice la orden K sobre 100. La mediana es generalmente un percentil, es el valor que va a dejar o va a dividir nuestra muestra en dos. Por debajo de ese valor va a estar la mitad de mi población o muestra. Y el percentil 15, por ejemplo, otro ejemplo, va a dejar el 15% de las observaciones por debajo de ese valor, ¿verdad? Los cuartiles son también a su vez percentiles, pero dividen la muestra generalmente en 4 grupos y son generalmente los que más se usan. Obviamente se usan percentiles del 25% y van a dividir el 25, 50 y 75, va a dividir la muestra en 4 partes. Entonces decíamos que el cuantil de cierto porcentaje, en este caso tendría que ser el percentil 70, va a ser un valor de nuestra muestra, en la cual por debajo de ese valor va a estar agrupada el 70% de nuestra muestra. ¿Y esto para qué se usa? Tiene algunas aplicaciones en sí. La más frecuente es más frecuente para las piedras, por ejemplo, las tablas de Lejarraga son básicamente percentiles. El 5% de los recién nacidos tiene un peso demasiado bajo. ¿Qué peso se considera demasiado bajo? Y obviamente lo que se hizo con las tablas de Lejarraga es tomar una muestra representativa de la población argentina, agrupar los datos y ver qué chicos o qué valor de peso correspondía al 5 o menos por ciento de la población. Eso se tomó como límite para determinar que por debajo de eso se considera bajo peso, por ejemplo. Otro ejemplo son los estudios que habitualmente nosotros leemos en las guardias. Cuando nosotros leemos una glucemia, un porcentaje de colesterol y tenemos un rango, esos rangos son percentiles calculados en base a una muestra que se realizaron en algún momento. Se realizó una muestra y se vio de todas las muestras que se tomaron, cuál era el rango más frecuente o más normal, que era entre el 5 y el 95, y por debajo de ese 5%, por arriba, se consideraban anormales. De ahí se sacan todos esos valores que generalmente nosotros leemos en los datos. Un dato aparte es algo que vamos a ver también bastante en los estudios, el diagrama de cajas, que está basado generalmente en los percentiles, que a veces nosotros lo vemos y no tenemos mucho qué significa cada una de estas cajitas. El diagrama de cajas básicamente es una forma de dibujar los cuartiles más que percentiles. Entonces, va a presentar básicamente 5 números. La cajita en sí, que es este cuadradito, va a tener en un extremo el percentilo 25, en el otro extremo el percentilo 75. La zona central de la caja, que siempre van a una rayita media, va a ser el percentilo 50, que como vimos corresponde a la mediana. Y el espacio entre el 25 y el 75 corresponde a la zona central de nuestra muestra y se llama también rango intercuartili. Las rayitas estas se conocen como bigote, lo que va para arriba y para abajo. Acá está horizontalizado para que se entienda un poco más comparada con lo que es la muestra. Estos generalmente no van a ser ni el mínimo ni el máximo de nuestra muestra. Se va a usar generalmente el rango intercantílico, que es la distancia de esta cajita. Se va a hacer 1,5 veces de esta distancia. Esto es algo por convención, no importa ahora, pero bueno, hay que saber que esto no responde ni el valor mínimo ni el máximo de esta muestra. Todos los valores, obviamente, seguramente siempre va a haber por fuera de lo que se llaman los bigotes, se van a llamar valores extremos y generalmente los van a ver como en este grafiquito marcado con un circulito y generalmente se los denomina outliers, que probablemente por ahí en algún trabajo los nombraron. Este numerito es simplemente el programa de estadística, nos pone un numerito y nos dice a qué observación corresponde ese valor fuera de lugar.
Esto es algo que nosotros usamos también para cuando analizamos la muestra, porque muchas veces estos valores extremos no representan algo característico, sino simplemente por ahí un error de tipeo, y esto nos permite identificar qué errores hay en nuestra muestra cuando recogimos los datos. Es algo que tenemos que ver también antes de continuar el análisis estadístico. Hablamos de los estadísticos centrales, esto es una de las cosas que más se usa. Vamos a hablar más que nada de la media y la mediana. La media es simplemente el promedio matemático que todo el mundo sabemos calcular. Lo que se hace es sumar los valores de las observaciones que tenemos y se va a dividir por el número de la muestra. Por ejemplo, una muestra de 5 pacientes internados, uno estuvo internado 6 días, 10, otro 10, 14 y 5, simplemente se va a hacer la suma y se va a ir por el número de observaciones, que eran 5, y nos va a dar que nuestra media es 9 días de internación. El problema de la media es que es sensible a valores extremos. Por ejemplo, si dentro de esto uno de mis valores fuera 140 días, esto va a hacer que mi media cambie bastante y por ahí no sea muy representativo. Es por eso que van a ver que pero ahí está, media está mal puesta, sería mediana. Ahora muchos trabajos están usando la mediana. Muchas veces esto uno lo ve en los trabajos como si fuera una moda. Realmente esto parte del estudio estadístico. ¿Qué estadístico vamos a usar? Es parte de esto. No es algo que tiene por ahí saber el médico, pero no es que algunos, por ahí he escuchado que la mediana, ahora dicen que la mediana es mejor que la media. Es simplemente una cuestión de saber cómo se comporta nuestra muestra y qué es lo que tenemos que usar. La mediana básicamente es, como veíamos, el percentilio 50, es simplemente el valor que divide nuestra muestra en dos mitades iguales. Entonces, una forma, si nuestra muestra fuera bastante pequeña, sería hacer una lista ordenada del menor al mayor, como es acá, de 6, 10, es el mismo valor que teníamos antes, 6, 10, 10, 14, 15, la mediana de nuestra muestra sería 10, que dividiría nuestra muestra en la mitad. Obviamente, cuando tenemos 200, 500 observaciones, eso sería un poco difícil, hay una forma para calcularlo. Afortunadamente, el programa también lo hace por nosotros, no hay que hacerlo a mano. Y por último, quedarían las medidas de dispersión, que nos van a decir qué tan variable es nuestra muestra. Si todos los pacientes que observamos tienen más o menos los mismos valores o cada uno tiene un valor distinto. Amplitud y rango generalmente no lo utilizamos mucho. Básicamente va a ser la diferencia entre el valor más extremo al máximo y el mínimo. Por ejemplo, si tuviéramos 2, 1, 3, 4, 3, 8, 10 de internación, tomaríamos el más alto, que es 8, el más chiquito 1, y nuestro rango sería de 7 días de internación. Al igual que la media es sensible si tenemos valores muy extremos o muy dispares. Si tuviéramos acá 2 y 146 días de internación, el rango sería bastante extremo. El rango intercuantílico que lo vimos, que es la distancia entre el percentil 25 y el 75. Y sí, generalmente lo que más se usa o lo que más van a ver es la varianza, lo que dice acá mide el promedio de las deviaciones de las observaciones con respecto a la media. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que va a hacer, y lo que dice esta fórmula, es que nosotros vamos a calcular el promedio, la media de nuestra muestra, y se la vamos a restar a cada observación que tengamos. Todas esas diferencias, el resultado de todas esas diferencias se va a sumar y se va a elevar al cuadrado, y después se va a dividir por el número de observaciones. Al igual que la media es sensible a los valores extremos o alejados de la media, y tenía un problema cuando se empezó a usar esto. Las unidades son al cuadrado. No voy a explicar por qué se hace al cuadrado, hay una explicación de por qué se hizo al cuadrado. Eso es simplemente para anular los signos positivo o negativo de cuando hacemos los cálculos, pero no importa. Sus unidades son al cuadrado, y el problema de esta que era difícil de interpretar, porque tenemos un dato que no tiene los mismos valores que nuestra media. Por ejemplo, si tomáramos los días de internación de un postoperatorio de apendicitis, la varianza nos daría en días, o sea, cuál es una medida un poco difícil de interpretar. Por eso mismo se usa habitualmente la desviación estándar, que es simplemente tomar el valor de esta varianza y hacer la raíz cuadrada para sacarle el cuadrado este que aplicamos, y sí, ahora va a tener las mismas unidades que vemos habitualmente en nuestra muestra. Esto es algo que generalmente por ahí lo usamos incluso en el lenguaje habitual, cuando nosotros decimos nuestra internación de nuestros pacientes es 4 días más menos un día. Ese más menos un día simplemente lo que estamos diciendo que la desviación típica es de un día. Esta es la distribución más usada en estadística, podríamos decir, la distribución normal.
que tiene muchos valores, por ejemplo, el sexo, la altura, todo esto generalmente se comportan en esta distribución. Y esto va a quedar determinado por el valor medio que se presente y la desviación típica. ¿Esto qué va a decir? Que, pongámosle que esto fuera días de internación, no es el ejemplo, tendríamos 40 días de internación, sería un poquito más 45 nuestra media, y va a fluctuar habitualmente 20, 10 días para cada lado. Entonces, cuando tenemos nuestra media, sabemos que si le sumamos o le restamos una desviación típica, como decíamos en el ejemplo antes, teníamos 4 días de internación más menos 1, ese más menos 1, ese más menos 1 nos va a dar el 68% de la muestra. Si le sumamos 2, vamos a tener el 95%. Y vamos a lo importante, decíamos que básicamente nuestro trabajo va a ser responder una pregunta. Para eso nos vamos a basar en el contraste de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una creencia que asumimos sobre una población o sobre alguno de sus parámetros estadísticos. Puede ser la media, la varianza, la proporción en la tasa. Cuando nosotros planteamos un trabajo va a haber dos hipótesis principalmente. Una es la hipótesis nula, o la hipótesis de no cambio, no diferencia o no asociación. Y la que asumimos, y creemos que generalmente es mejor, es la hipótesis de cambio o diferencia. No importa, vamos a pasar un poco. Un ejemplo puede ser la apendicectomía convencional y la laparoscópica no tienen diferencia en la duración de internación, como son nuestra hipótesis nula, y la que nosotros creemos, la apendicectomía convencional y la laparoscópica difieren, o podemos plantearla como que tiene menos días de internación. En definitiva, cualquier test de hipótesis tiene que poder responder a la pregunta: ¿la diferencia que observamos es suficientemente grande para pensar que es real o es algo simplemente que se dio así por el azar? Para responder esto vamos a tener que hablar de significación estadística, nivel de significación, valor P, valor beta, y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es la significación estadística? Que seguramente lo leyeron bastantes trabajos. Es simplemente, significa que cuando un trabajo es estadístico, significativamente, dice que no es probable que la diferencia o que encontramos en nuestro trabajo haya sido debido al azar. Para establecer esto, tenemos que establecer una línea de corte que se conoce como nivel de significación y generalmente se lo denomina con la letra alfa, que es lo que no conocemos con el famoso corte del 0,05%. Por ejemplo, tenemos 4 días de internación, va a ser la media, ahora vamos a ver. Entonces, el nivel de significación generalmente es un número pequeño, lo establece el investigador, ¿no? Que es siempre 0,005 y se establece antes de iniciar el estudio. Y es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, o sea, la de no cambio, cuando en realidad es cierta. O sea que es la posibilidad de equivocarnos asumiendo que hay una diferencia cuando en realidad no hay. Entonces, de acuerdo a cómo planteemos nuestra hipótesis, el contraste puede ser bilateral. Por ejemplo, nosotros decimos que hay diferencia entre la duración de la internación de las apendicectomías laparoscópicas y convencionales. Podemos decir que asumimos que va a ser menor en la laparoscópica, o podemos, por otra parte, decir que va a ser mayor en la laparoscópica. Eso lo va a plantear el investigador antes del estudio. Entonces vamos a ver qué es el p-valor o el valor p, o simplemente p, que es lo que leemos en los estudios. Es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el valor realmente que se ha obtenido del valor estadístico calculado, o sea, del estudio estadístico que hicimos. Poniéndola fácil, el valor p nos dice qué probabilidad de ese valor que obtuvimos es que sea debido al azar. Entonces, si nosotros tenemos un valor de p muy chiquito, nos dice que la probabilidad de la diferencia observada al azar es bastante pequeña. Como es una probabilidad, generalmente los valores se van a expresar entre 0 y 1. Y generalmente cuando el valor de P es menor que el límite que establecimos, generalmente por convención es 0,05, va a rechazar la hipótesis nula y aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Estamos diciendo en otras palabras que es muy poco probable que el azar fuera responsable de la diferencia o asociación que nosotros pusimos. Un ejemplo es... Si nosotros hicimos el estudio para calcular y nos dio que el promedio de días de internación de la apendicectomía laparoscópicas es de 8 días comparado con la media de la convencional, vemos que hay una diferencia grande
esto generalmente cae por por debajo del valor alfa o del 0,05 que establecimos y vamos a rechazar. Un valor de P es más grande que alfa, por el contrario, rechaza la hipótesis que nosotros propusimos, o sea que realmente no hay un cambio, y estamos diciendo que el azar no puede ser excluido como la explicación de la asociación a la diferencia que tenemos. Un ejemplo es, hicimos el estudio, el promedio de la convencional de 4 días y la paroscópica 5 días. La diferencia, esto está hecho grosero para que se vea, pero bueno, la diferencia realmente no es grande. Este valor, el programa estadístico nos va a dar expresado en un valor de P, digamos. Ahora vamos a ver un poco. Entonces, en resumen, el valor alfa es un número pequeño que elegimos nosotros al diseñar el experimento. Cuando establecemos alfa, conocemos la región crítica, que es la región a partir de la cual vamos a rechazar la hipótesis alternativa. Y sobre el valor P es conocido después de realizar el experimento, o sea que nos va a dar el programa de estadística cuando hacemos el análisis de nuestros datos. Y conocido P sabemos el resultado del experimento. Esto es un ejemplo de un trabajo cubano que comparaba los días de internación en pacientes neonatales, comparando los que pasaron por ventilación o los que no estaban ventilados. Este es un ejemplo de cómo expresa el resultado del programa estadístico. Este es el nombre del test que se realizó, el valor absoluto del estadístico, y esto es la P, que es la P tan famosa que nos dice que es de 0,021, o sea, es menor que 0,05, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, o sea que hubo diferencia entre los días de internación entre los pacientes ventilados y no ventilados. Por último, también habrán visto algo de potencia estadística, no vamos a entrar mucho, simplemente para que sepan, la potencia es simplemente la capacidad del estudio estadístico que estamos utilizando para detectar una diferencia estadísticamente significativa. Por convención debe ser 80-90%, esto va a depender, cómo calculamos la potencia va a depender de varios factores. Y la probabilidad de no detectar la diferencia cuando la hay se denomina beta, que es el error tipo 2, ahora vamos a ver un cuadrito, y la potencia se denomina 1 menos beta. En definitiva, hay dos tipos de errores cuando hacemos un estudio. El error tipo 1, que es el que vimos, que está dado por alfa, que es la posibilidad de asumir que hay una diferencia cuando realmente no la hay. Y el error tipo beta es que el tratamiento tiene efecto, pero no lo detectamos. En definitiva, esto es algo parecido a lo que sucede con los estudios con sensibilidad y especificidad. Para un tamaño muestral fijo que establecemos nosotros, no se puede reducir ambos tipos a la vez. Esto va a ser una balanza. Si nosotros queremos que nuestro estudio sea muy específico, o sea que tengamos mucha certeza que esa diferencia no es debida al azar, lo que no va a pasar es que va a perder potencia. Y para el contrario, si nosotros queremos aumentar potencia, una de las formas de aumentarla va a ser aumentar la cantidad de pacientes. Como tenemos muchos más pacientes, va a ser más probable que podamos distinguir alguna diferencia, por más que sea mínima y no sea significativa. En conclusiones, en la ciencia la hipótesis nula y alternativa no tienen el mismo papel. La hipótesis nula es la científicamente más simple o la aceptada, y el peso cae en probar que es cierta la hipótesis que nosotros proponemos. El alfa siempre debe ser pequeño, ya vimos que la convención es 0,05. Rechazar una hipótesis básicamente consiste en saber si P es menor que alfa. Rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa, podemos cometer el error de tipo 1, o sea que decir que hay una diferencia cuando realmente no la hay, y no rechazar la hipótesis tampoco prueba que sea cierta, podemos estar cometiendo un error de tipo 2, o sea que decimos que no hay diferencia cuando realmente la hay. Después hay muchas cosas, esto ya sería para concluir. Por otra parte, para concluir hay que saber que todos estos estudios estadísticos lo único que nos está diciendo es que hay una asociación entre los datos que nosotros tenemos. No habla nada de que realmente esta asociación sea responsable del efecto. De todo eso es lo que se trata la estadística inferencial, que es una rama bastante nueva y que ha traído bastante dolor de cabeza a muchos estudios que se han empezado a hacer, en los cuales se han basado en esto, en los cuales decían que sí realmente hay diferencia, y cuando se empezó a ver, si bien había una relación de asociación, realmente el efecto no estaba relacionado con la asociación que proponía el estudio. Pero bueno, eso es algo más. Listo. Muchas gracias. Espero no aburrirlo mucho.